dentistas, otra semana más, bienvenidos. Hoy traigo un vídeo bueno, que se sale de lo habitual. Voy a hablar sobre la censura en la literatura, concretamente, pero bueno, al final el mensaje y lo que pretendo exponer es la censura en el arte en general. Pero antes, si no te has suscrito, no te entretengas, le das a suscribirse, le das a la campanita si quieres que YouTube te avise todas las semanas que subo contenido, y si te gusta el vídeo de hoy, pues le das a la manita o a compartir. Antes de ponerme ya manos a la obra, quiero hacer una mención muy cariñosa a todos esos jóvenes que ya esta semana se enfrentan a esa peliaguda prueba de selectividad para acceder a la universidad, en particular a mi hija Anaira. Martes, miércoles y jueves aquí en Valencia son los exámenes, las pruebas para, bueno, obtener o intentar conseguir esa nota para acceder, bueno, pues a la carrera que les hace ilusión o que ellos piensan que les va a gustar. Mucho cariño a mi hija, mucho cariño a todos esos jóvenes aquí en España y fuera de España, que no sé cuándo se realizan y si se realizan este tipo de pruebas, lo reconozco, pero para todos aquellos jóvenes con ganas de aprender, de prosperar, de evolucionar y que guardan esa ilusión maravillosa de querer siempre saber más y cuestionarse la existencia, que al final es lo que, bueno, pues es la semillita de la evolución y de querer ir más allá, que no nos conformemos con lo que nos quieren ofrecer y ya está, ¿no? Que demos siempre ese pasito hacia adelante y curioseemos. Bueno, dicho esto, me pongo en materia. Me disculpo si en algún momento resulto demasiado vehemente o apasionada, pero desde luego realizo este vídeo porque lo siento y porque necesito exponer mis motivos, necesito exponer mis razones, acertadas o no. Por eso quiero que todos los que estáis ahí me digáis qué opináis. Y voy a empezar diciendo que hablar de la censura en la literatura en pretérito, utilizando el pretérito, reside, en mi opinión, en una normalidad que, bueno, pues aceptamos y que lamentamos o podemos lamentar, bueno, pues de las limitaciones y del sometimiento que en ciertos tiempos se han vivido, se han experimentado, y bueno, pues podemos suspirar cavilando que afortunadamente han quedado atrás. Podemos hablar de la censura en España durante la dictadura de Franco, quién no sabe, la censura en tiempos más remotos por parte de la Iglesia y de otros estamentos, de otros muchos estamentos. Bien, incluso tras la desaparición aquí en España del aparato censor, esto si no recuerdo mal fue en el año 1978, hay ediciones que todavía a día de hoy, en 2023, siguen, se mantienen censuradas. Las razones o los motivos de prohibición o de censura de un libro, evidentemente, varían según el país, por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas o por cuestiones culturales de la ubicación. Actualmente, la libertad de expresión ya se encargan de hacérnoslo creer, y esto lo digo con cierto retintín, bueno, y publicación es un derecho en los países desarrollados en los que España, bueno, pues se encuentra.
y tan orgullosos parece que están los dirigentes de nuestro mundo occidental, que tanto se regodean y tanto insisten y tan claro lo gritan: libertad, libertad de expresión. Bien, entonces, expuesto esto, sacado del cajón, sacado de debajo de la mesa, estos argumentos, ¿qué está pasando? Y esta es la pregunta: ¿por qué en los últimos tiempos nace esa exacerbada pasión por querer revisar, por querer ocultar, por querer modificar, por querer alterar pasajes o términos que no encajan en esa, podríamos decir, hipersensibilidad del momento actual? Porque en mi opinión, y esto quiero manifestarlo de forma clara, en mi opinión existe una hipersensibilidad. Oiga, nada se puede decir. Ya los adjetivos, los sustantivos, hay que renovarlos, o hay que disfrazarlos, o hay que anestesiarlos, o incluso hay que vaciarlos de todo su contenido. ¿Qué está pasando? Cualquier término, cualquier cosa puede resultar ofensiva, hiriente, cualquier realidad. Hay que excusarla, hay que suavizarla, hay que impostarla. Insisto, ¿por qué? ¿A dónde pretendemos llegar? ¿Cuál es el destino de todo este proceso, de toda esta maraña? ¿Cuál es el destino final? Bien, ¿por qué, pregunto, estamos convirtiendo a nuestros hijos en individuos blandos, en individuos tibios, incapaces de asumir realidades y de sobreponerse a las dificultades? ¿Por qué? Y más hiriente todavía, ¿qué autoridad habita en nosotros que nos faculta a modificar la historia? ¿Qué mentira es esta? Meter la mano, por favor, en obras del siglo XIX y servirlas al gusto del momento, ese es el objetivo. Ahora no se puede decir negro, no podemos ser testigos de relaciones basadas en la superioridad del hombre hacia la mujer, como en muchísimas historias, pues escritas en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, al principio del siglo XX. Aquí, si nos centramos en nuestro país, aquí en España, bueno, esa superioridad, ese machismo, bien, no estamos de acuerdo, pero eso existió. ¿Qué conseguimos tapando o borrando realidades? Tampoco podemos hablar de las guerras porque son episodios desagradables. Insisto, ¿cuál es el objetivo? Existieron. Es que es realmente, y cuando me detengo a reflexionar, no encuentro dónde asirme, de dónde agarrarme para poder medianamente justificar todo este revuelo. Es que no tenemos ningún derecho de adulterar un tiempo que ocurrió. ¿Ocurrió? No tenemos derecho. ¿Acaso la experiencia, lo acontecido, no es una sana herramienta que nos permite, sana herramienta y tan necesaria que nos permite evolucionar, llegar a otros tiempos y a otros momentos? Estamos viviendo un tiempo de hipersensibilidad moral. Esto lo lanzo y lo digo en alto, a ver qué os parece. Estamos viviendo un tiempo de hipersensibilidad moral en la que todo aquello que no nos cuadra nos ofende. Deberíamos de abandonar de una vez el discurso cómodo, el argumento popular, la estupidez y adecuarnos al contexto. Es decir, si eliminamos todo aquello que no encaja en el tiempo de hoy, estamos evitando
ese esfuerzo o esa habilidad del individuo a contextualizar. De repente tengo la sensación de que la intención de todo esto es que terminemos siendo todos absolutamente necios, tontos y idénticos. ¿Dónde está esa transgresión del artista? ¿Dónde está esa maravilla del escritor de poder crear personajes antipáticos, de poder crear personajes repelentes? Y luego habrá otros que contradigan a ese personaje, que interactúen, pero ¿dónde está? ¿Dónde queda la libertad del artista? ¿Qué licencia amortigua el arte? Si continuamos con tantísimo escrúpulo, sacrificamos lo auténtico, lo realmente excelso. Crear, viendo el panorama en que nos encontramos, al final pienso que crear se puede convertir en un acto de auténtica valentía, porque al final si nos salimos del tiesto y no acatamos el adoctrinamiento al que pretenden someternos, ¿a qué nos exponemos los artistas? Obras, y he traído aquí, pero no he tenido que buscar ni detenerme largo rato no, he cogido las primeras que he visto en las estanterías, las de lectura más recientes y al final ninguna de estas colaría la censura de la hipersensibilidad. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Esta se va al cubo de la basura porque este hijo utiliza términos hacia su madre como tonta, gorda, fea, enana. Tatiana Tibulea, fuera. Obras maravillosas, brutales, como son las de Antonio Tocornal, Mala Santa, y todas sus obras, porque todas tienen ese fondo. Bueno, pues aquí habla de prostitución, habla de abuso sobre la mujer, de explotación. Antonio Tocornal también tenemos que tirarlo a la basura. Pizarnik, Alejandra Pizarnik, su poesía completa, bueno, habla del deseo por la muerte, de esa maravilla de desaparecer de este mundo. ¿Cómo? No podemos permitir que esto se comercialice. Alejandra Pizarnik a la basura. Joyce Carol Oates, Delatora, que es la última obra que he leído de Joyce Carol Oates, pero habla de la violencia con una parsimonia deslumbrante, sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de patrón ni de censura. Joyce Carol Oates, bueno, lo siento mucho, tampoco pasa este filtro. Alejandro Palomas con una madre, ese personaje maravilloso, principal, que es la madre, la protagonista, el alma de esta historia. Bueno, pues habla de una mujer negra, habla de su pelo que le parece áspero, que, por Dios, qué locura es esta, es que se va también al cubo de la basura. ¿Y qué os voy a contar de la obra de Clara Obligado, la hija de Marx, donde empezamos esta historia con relaciones sexuales entre menores y adultos que ocurrieron y que eran algo habitual en el momento, en el contexto histórico de esta narración, pero no. Clara Obligado también se va al cubo de la basura. Estos han sido simplemente un taquito que yo he cogido de mi estantería y, bueno, pues probablemente si sigo y continúo cogiendo obras que en mi opinión son maravillosas, poquitas, muy poquitas, pasarían el filtro de la hipersensibilidad moral. Y aventurándome y siendo ya atrevida, quizás ese poquito que pasaría el filtro son las que menos me interesan, las que menos
me aportan las que menos enseñan. Entonces, disculpad por mi pasión, por mi vehemencia, como he dicho al principio del vídeo, pero es que me siento en peligro. Y como yo, tantísimas personas que se refugian en el arte, que se realizan a través del arte, que conciben el arte como un acto de libertad y de evolución. Perdonad. Entrando en lo absurdo, ya para rematar, tendremos que dejar de escribir novela negra, thriller, para evitar que nos tachen de asesinos criminales, porque podríamos profundizar en separamos al autor de su obra, la obra es el autor es su obra. Esto ya sería otro tema en el que podríamos profundizar y del que saldrían también, bueno, brotaría muchísima pasión. Reflexionar, porque igual prontito hablamos de este tema. ¿Qué tiene que ver el autor con su obra? Pregunto. Y bueno, como todos sabéis, yo soy muy lectora, pero también soy escritora y quiero compartir con vosotros un fragmento de una obra que fue premiada en 2016 aquí en Valencia por la Casa de la Dona de Mislata, obtuvo el primer premio, se titula Emigrantes del Recuerdo y probablemente tampoco pasaría el filtro de la hipersensibilidad moral, pero me apetece compartir con vosotros este fragmento. Dice así: los meses fueron corriendo, a pesar de que en aquellos momentos el tiempo se dilataba en una quietud irritante. Fueron corriendo y sentía que mis padres se estaban olvidando de sus cartas, sentía que mi madre se estaba olvidando de sus promesas, sentía que mis padres se estaban olvidando de mí. No quería hacer caso a aquellas dramáticas sensaciones y me conformaba pensando que papá y mamá estaban agotados por el trabajo todos los días del año, empeñados en ganar dinero y regresar a mi lado. La tita parecía que sentía la distancia de mis padres y en sintonía con ellos también se fue alejando. Las salidas de los domingos se ampliaron a los sábados y el fin de semana era una terrible soledad. Las llegadas eran cada vez a horas más incestuosas y en condiciones lamentables. La tita venía borracha, tras la ventana. Yo la esperaba fuera la hora que fuera. Las negras calles se convertían en lenguas alquitranadas que guarreaban a todos los que la pisaban, en lenguas devastadoras que habían lamido a la tita y habían consumido sus virtudes, como si fueran unas rateras y hubieran robado todo lo que hace un momento tenía. A veces venía acompañada de algún hombre que la manoseaba lascivo, que arremetía sobre ella como si hubiera dejado de ser mujer y fuera una vaca o una mula. Ella se dejaba, como si poco le importara su dignidad. Se refugiaba en una risa nerviosa y desentonada, y en el esfuerzo por mantener el equilibrio y no caer de bruces. Se guarecían en el portal y dejaba de verlos. Seguramente se despedirían entre sobeteos y restregones desmedidos, y luego subía a casa dando tumbos por las escaleras. Entraba intentando guardar silencio, pero los golpes contra los muebles eran inevitables, y su inutilidad le provocaba carcajadas contenidas y absurdas, hasta que yo aparecía. Entonces se enderezaba, tragaba la borrachera, se ahuecaba la melena, y una telilla acuosa le llenaba los ojos, como si el agua fuera pena y sus ojos la guardaran. Yo no decía nada, la ayudaba a desnudarse, la metía en la cama y la observaba hasta que se dormía. Su cara parecía la paleta de un pintor, llena de colores embadurnados. Entre semejantes representaciones pasamos varios años, ella borracha y yo callada. Fue convertida en una adolescente cuando mi boca aprendió a hablar, y habló, y reclamó, y censuró con la furia de la contención y el dolor, con la furia desmedida de un amor triste. Recuerdo aquel desagradable momento.
Eran las 3 de la madrugada y yo continuaba tras el cristal, observando el alquitrán de las calles, empeñado en quitarme, también a mí, las virtudes. Eran las 3 y unas risotadas grotescas anunciaron la llegada de la tita. Acudí al recibidor y escuché el ruido de la llave, incapaz de entrar por la cerradura. No esperé. Abrí y me la encontré con sus ojos salvajemente desencajados y sus labios de fresa desparramados sobre el rostro. Intentó disimular, se ajustó el vestido y con las manos se organizó el peinado. Yo no dije nada, no abrí la boca hasta que pasó al comedor. Fue entonces cuando me derramé sobre su cuerpo maltrecho y desgraciado. Eres una borracha y estoy cansada de socorrerte. Estoy cansada y no voy a pasar la vida al lado de una tirada. La tita levantó la cabeza de forma altiva, carraspeó 2 veces y acudió al mueble bar. Se sirvió whisky con una parsimonia irritante. Volvió al lugar donde había recogido mis ofensas, bebió de un solo trago, se atusó la melena y dijo: «Veo que te has hecho mayor. Supongo que será el momento de recordarte que tus padres llevan años sin enviar una carta, y además del abandono que conoces y callas, va siendo hora que sepas de nuestras miserias. Llevamos años sin recibir una maldita peseta de ellos. Muchos de los que se marcharon en el mismo año han vuelto, en cambio ellos no dan señales de vida». Mantuvimos el silencio durante rato. La tita volvió al mueble bar y vertió un dedo de whisky dentro del vaso. Como embebida en una pataleta absurda, dije que les habría ocurrido algo. No existía otra explicación. La tita sonrió amargamente y mientras encendía un cigarrillo tomó la palabra. «No, cariño, están perfectamente. Yo he sabido de ellos por paisanos que se marcharon con contratos parecidos y bajo el mando del mismo capataz, paisanos que han regresado y me han contado. Ellos han hecho sus vidas lejos de nosotras y lejos han encontrado el amor y la suerte y todo lo que no tenemos, porque nos lo han arrebatado, se lo llevaron y no tenemos manos que lleguen hasta nuestros ladrones». En aquel momento sentí que mi cuerpo no iba a ser capaz de soportar sus palabras. Quería pensar que me estaba mintiendo. Eso era, mentía para hacerme daño y devolver multiplicados los agravios que yo le había lanzado minutos antes. La tita dio la última calada y apagó el cigarrillo. Una nube de humo se quedó estancada en el aire, a media altura, como si quisiera protegerla, como si quisiera emborronar y disimular su rostro desencajado. Estuvimos calladas, yo mirando al suelo y ella con sus ojos rajados clavados en el infinito. Al rato se levantó, se acercó y mientras me abrazaba dijo que no la juzgara. «No me juzgues, cariño, no, cada uno se gana la vida como puede y yo siempre pienso en ti». Con esto me despido y como siempre porque yo no cambio, agradecida, agradecidísima de que estéis ahí. Besos y hasta la semana que viene, cuentistas.